Ya estamos en vivo. Bien. Contigo vamos a... Muy bien. Vamos a compartir. Y ya estén en casa. Vamos a compartir en nuestras redes sociales este tema. Ya están las redes sociales. Amados, que el Señor les bendiga de una manera especial a todos ustedes. Nos acompaña el pastor Alessandro. Amados, vamos a hablar varias preguntas y respuestas interactivas. Amado, usted puede hacer sus preguntas si lo desea y si nosotros tenemos la capacidad de responder en vivo y en directo, lo vamos a hacer. Que el Señor les bendiga grandemente. Dios te bendiga, pastor Alessandro. Dios le bendiga, Joan. Para mí es más que un placer estar hoy en este día con usted aquí para compartir en un medio tan importante como las redes sociales y este canal tan importante. Veo que todo el mundo actualmente están utilizando este medio para poder transmitir sus predicaciones, transmitir todas las cosas, las enseñanzas que ellos quieren transmitir al pueblo de Dios hoy en día. Y hoy estamos aquí, como Joan acaba de decir, yo soy su hermano pastor Wilnorbe Alexander, soy pastor de la Iglesia de Dios Jehová Shalom. Exacto. Y a la vez yo soy parte del equipo educacional de nuestro concilio, Iglesia de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Pastor, cuénteme, ¿usted tiene familia, esposa, hijos? Sí, ya nosotros ya llevamos unos 5 años de casado. Tenemos 2 preciosas hijas. La más grande tiene 2 años, su nombre es Perla Iris. Ya ella tiene unos 2 años y 2 meses ya. Y la más chiquita, que se llama Joashly Alexandra, tiene apenas 6 meses de edad. Amén, amén. Es una gran bendición, ¿verdad? Tener la familia. Así es, así es. Una bendición. Usted contaba que las redes sociales ha sido un instrumento, una herramienta para nosotros poder expandir el evangelio del reino. Realmente, si vamos a analizar en el tiempo anterior, vemos que las personas usaban caballo, usaban mulas. En el caso de Jesús, que una vez entró en la ciudad en un burrito, por decirlo así, y vemos que en otros lugares que usan los camellos para poder transmitir y desplazar hacia otro lugar para llevar la palabra de Dios. Pero hoy veo que gracias al Señor, como dice la Biblia, que la ciencia va aumentando poco a poco, que actualmente nosotros podemos estar en la comodidad de nuestra casa, en nuestra oficina, ¿verdad? En un centro de estudio como
este lugar donde estamos actualmente. Podemos transmitir la palabra de Dios. Cierto, hay necesidad de desplazar hacia otro lugar para predicar la palabra de Dios, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poseer un equipo, una computadora, un celular para ver, para escuchar estos tipos de mensajes que Dios quiere que escuche, sino muchas veces nos toca desplazarnos de un lugar a otro para llevarle la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, gracias a los medios sociales que hoy estamos aquí desde la comunidad de nuestra casa. ¿Quién sabe en qué país nos están viendo actualmente? Exacto. Yo, por ejemplo, hay suscriptores de México, de Perú, de los Estados Unidos, oye, de Colombia. Mira dónde estamos. Para llegar hasta aquí, donde estamos, hay que pagar miles de pesos. Miles de pesos. Ahora mismo nos están viendo desde Italia. Saludo a todos nuestros televidentes que nos está viendo desde el país La Bota, Italia. Sí, sí. Un saludo a mi esposa que se encuentra en este momento allá también. Mi amada esposa, un abrazo y un beso. Mildred, aquí te queremos. De verdad que sí. Ella nos está escuchando en estos momentos. Le compartimos el enlace. Entonces, pastor, como este es un medio, una herramienta, y le pusimos respuestas y preguntas, ¿tú me entiendes? Para nosotros poder hablar de varios temas a la luz de la Biblia, Bien. a la luz de la Torá, y yo lo he invitado, ¿verdad? Para que usted comparta conmigo. El Señor me ha permitido, ¿verdad? Invertir, invertir para así, mira, déjeme confesarle que yo lo primero tenía miedo y miedo esfrénico a hablar en la cámara, en público. O sea, a veces, si usted ve los videos míos atrás, usted va a ver muchos videos que usted me ve como con miedo, con temor. ¿Tú me entiendes? Porque eso se va al paso, uno se va desarrollando y se va capacitando. Muy bien. Muchas veces que nosotros no es exactamente miedo escénico que nosotros tenemos, sino en ocasiones que nosotros por primera vez que vamos a transmitir en vivo, vamos a transmitir un mensaje, eso conlleva algún temor dentro de nosotros, que si yo lo hago bien, si no lo hago bien, que dirán la persona, que no dirán, cómo la gente van a coger el mensaje, que no, que así sucesivamente. Entonces, en todas esas cosas que nos llega en la mente, ha creado una tensión en nosotros, una inseguridad en nosotros para, o sea, no transmitir, pero en el transcurso del tiempo, de los años, que nosotros vamos a adquirir conocimiento, experiencia, y así poco a poco vamos a transmitir el mensaje con más seguridad. Ya la misma palabra nos manda a compartir con los demás. Y además que nos dice que Dios no nos da un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio. De amor y dominio. De amor y de dominio propio. Entonces, que el amor que tenemos al pueblo de Dios, por esta razón que nosotros debemos perder el miedo, debemos perder este temor, ese miedo escénico, para poder transmitir el mensaje al pueblo de Dios. Sí, sí. Hoy Oye, yo tenía un miedo, ya tú sabes, un miedo. Entonces, yo tenía también, desde pequeño, era tímido y no hablaba, no dialogaba con las personas. Entonces, eso también, las palabras, ¿verdad? No las desarrollé, las palabras. Pero gracias al Señor que Dios me está capacitando, me está preparando. ¿Y qué tú le dices, pastor, a esas personas que tienen miedo y no quieren hablar en público? En mi consejo para ustedes, no deben tener miedo. En primer lugar,
el Señor llamó a Moisés. Moisés era un gago, por decirlo así. Él le decía a Dios que él no sabía hablar. No es que no sabía hablar, sino él tenía dificultad para hablar porque era gago. Ahora, ¿qué puedo decirle? Que dentro de ti está el Espíritu de Dios. Dios ha depositado dentro de ti su sistema, es como un tipo de GPS, GPS, que Él ha colocado en ti. Él te transmite su palabra, entonces tú vas a hablar al pueblo de Dios en el nombre de Dios conforme al lenguaje de la persona. Es decir, que si tienes miedo para transmitir la palabra, tú vas a perder la bendición. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Exacto. Entonces, el punto es que muchas veces que Dios nos da un mensaje para su pueblo, nosotros decimos, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? La situación es porque tú no sabes cómo llegarle a la persona, pero yo te digo lo siguiente. Tienes que levantarte, tienes que ser valiente y llevar ese mensaje. No es cuestión que tú vas a apoyar de tu conocimiento, que tú vas a apoyar de tu capacidad intelectual. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú tienes que armarte de valor y llevar esa palabra al pueblo de Dios. Amén. Me vino la mente, usted hablando de Moisés, me vino la mente de Jeremías. También, Jeremías. Un profeta que era joven y le dijo al Señor, Señor, pero yo no sé hablar. Y Dios lo usó y le dijo, oye, te doy por profetas a las naciones. A las naciones, no a la nación, sino a las naciones. Wow. Significa a muchas personas, a multitudes de personas. Para que usted vea, no dice nación. Naciones, es decir, gente de diferente etnia, gente de diferentes religiones, gente de diferentes denominaciones. El Señor te lo ha entregado en tus manos. ¿Qué es lo que tú estás esperando para transmitir este conocimiento a las personas? ¿Qué tú esperas? Exacto. Pero ya Dios había predestinado a Jeremías como un profeta a las naciones. Oye, antes, desde el vientre de tu madre, te conocí. ¡Wow! Eso es tremendo. Sí. Entonces, usted sabía que Jeremías dio un mensaje contundente. Claro. Un mensaje que fue rechazado por el mismo pueblo. Un mensaje que incluso los sumos sacerdotes no lo obedecieron. Un mensaje, pastor, que usted sabe que en aquellos tiempos, cuando el profeta declaró los 70 años de cautiverios, que vino el emperador, ¿verdad?, a la nación de Israel, y al profeta Jeremías se fue a otras naciones y hablaba el mensaje. Ahí se cumple, te voy a dar por profetas a las naciones. Muy bien. También pues, si vamos a estudiar la historia de la iglesia primitiva y vamos a ver algo igual. Entonces, que cuando se desató la persecución, entonces, por ejemplo, si aquí tengo un grupo, yo soy pastor de esta iglesia que tiene una buena, este grupo tiene una buena capacitación, un conocimiento sin igual de la palabra de Dios. Ahora venía los jefes, el emperador, perseguía a esas personas, prendían a los pastores o a los ministros. Entonces el pueblo se dispersaba. Pensaba ellos que si se dispersaba el pueblo, ya no había otra solución, que ya la denominación se iba a disolver, el grupo, la iglesia se iba a pique, como que quien dice en dominicana, pero realmente el propósito de Dios era entregar a esas personas a las naciones. Sí. Que ellos llegaban en cada comunidad donde llegaban, levantaba una célula, levantaba una iglesia. Esa es el objetivo que Dios dice que yo te voy a dar, te voy a entregar las naciones. Cuando te entrega las naciones no significa que simplemente tú vas a viajar en las naciones, sino tú vas a comenzar donde los vecinos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todo lugar,
para predicar la palabra de Dios. Excelente. Entonces, antes de ir a las naciones, tú tienes que ejercer tu función aquí. Exacto. Ser preparado. Exacto, Capacitado. sobre todas las cosas, Sí. porque podemos ver que Dios llama, Dios capacita y luego Dios prepara. No, envía. Envía. La preparación y la capacitación podemos decir que es lo mismo. Exacto, porque por ejemplo, cuando el Mesías está en la tierra, ¿verdad? Él llamó. Después que llamó, preparó. Después que lo llamó y lo preparó, le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que descienda el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Es un instrumento. Entonces, cuando llegó la promesa del Espíritu Santo, entonces comenzaron, se expandieron, ¿tú me entiendes? A otras naciones, para que tú veas. Y se derramó el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y habían diferentes lenguas. Cierto, es decir, que el Espíritu de Dios le da esa capacidad, le da el denuedo, por decirlo así, para poder transmitir el conocimiento de la palabra. No es algo que nosotros podemos hacer, sino algo que Dios mismo hace a través de nosotros. La iglesia tiene el mandato de parte del Señor de transmitir el amor de Dios. Amén. Pastor, aquí nos tienen varias preguntas. Dicen que quieren hacer varias preguntas. Dios bendiga a Tito, que es Steven. Dios te bendiga de una manera especial. Estaba perdido. Él dice, yo tengo una pregunta. Dice, ¿por qué varias personas se les revela la Biblia con el entendimiento y otras personas no? Y las personas son evangélicas. Bien, para contestar la pregunta de Tito, es que hoy en día vemos aquí en este país, vemos que en cada callejón hay una iglesia. Cuando la Biblia nos dice, en cada comunidad debe haber una iglesia. Ahora, Dios se revela a través de su palabra. Para conocer a Dios debe conocer la palabra de Dios. Porque la Biblia es la mente de Dios. Santo. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración, mas Dios habla con nosotros a través de su palabra. Santo. Ahora, hay un asunto de preparación. Dios te llama, en primer lugar, te capacita, pero tú personalmente es tu compromiso de someterte a esta capacitación. Muchas veces hay personas que no aguantan el proceso, se va, deja, abandona el estudio, abandona el discipulado, no comienza, no termina. ¿Cómo Dios va a utilizar una persona así? ¿Cómo Dios se va a revelar a una persona así? O sea, que tiene que tener estabilidad. Estabilidad, cierto. Porque algo que siempre que yo digo, si la persona no está bien emocionalmente, espiritualmente tampoco va a estar bien. Porque lo emocional es la base de lo espiritual. Entonces, lo primero que tiene que entender que algunas personas tienen la capacidad de hablar de Dios realmente es conocimiento adquirido, no es por el poder del Espíritu Santo. Exacto. Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando yo era nuevo creyente, incluso yo nací en el Evangelio. Mi madre naciste en una familia cristiana. En una familia cristiana. Exacto, ahora sí. Exacto. Nosotros nacimos en el Evangelio porque fue la cuna del Evangelio. Mi madre ya tiene más de 30 años siendo cristiana y me llevaba desde niño a la congregación, a la iglesia. ¿Qué pasa?
que yo me descarrié. Ya a mí se me había olvidado todo, pastor. Oye, se me borró totalmente todo lo que me enseñó el maestro en la escuela bíblica. No sé si ya se usa las escuelas bíblicas en las iglesias. Están desapareciendo. Pero recuerdo que se me grabó 2 textos. Después los demás se me borraron completamente. Primer texto, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me Todo lo fortalece. puedo en Cristo que me fortalece. Y Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esos dos los tenía yo en mi mente. Esos dos no fueron borrados. Cuando yo me vi que me vi con una pistola encañonado, miren, yo reconocía que había un Dios verdadero. Entonces te llegó esos textos. Me llegaba a la mente que había un creador que me daba salvación y que me daba vida eterna. Porque ya yo estaba encaminado en esa base. Ahora bien, cuando llego a los pies de Cristo y me reconcilio, yo cuando comienzo a leer las escrituras, ¿verdad? No entendía nada. Porque tenía la mente ya entenebrecida. Un caso similar me pasó a mí. Yo nací en una familia cristiana, pero yo no fui cristiano por eso, lamentablemente. No todos los muchachos que nacieron en familias cristianas que son cristianos. Dime, si tú que me estás mirando, si tú estás pasando por una situación así, tú tienes que decidirte por Cristo, porque ni mamá ni papá te puede salvar. Amén. Gloria a Dios. La única persona que te puede salvar se llama Jesucristo. Tú tienes que tomar la decisión. Amén. Tú tienes que entregar tu vida a Él. Tener una relación íntima con Él. ¿Por qué yo digo esto? Yo nací en la familia cristiana, yo no fui cristiano. Tenía la capacidad de enseñar en la iglesia, yo ofrendaba en la iglesia, visitaba, iba para el viaje misionero, pero yo no conocía a Cristo. Ajá, mira, para que tú veas que esta pregunta, por ejemplo, dice aquí, Iker, no todos son nacidos de nuevo. Ahí está. Muy bien. Ese es el punto. Es que el hecho de que yo nací en una familia cristiana no significa que yo soy nacido de nuevo. El pastor quería que yo me bautizara. Yo no, realmente nadie a mí me explicó qué significa y para qué era el bautismo. ¿Por qué? ¿Cómo yo me iba a bautizar? El punto es, yo quiero que entienda que nacer de nuevo significa aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Inmediatamente que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, te aseguro que tú naciste o naces de nuevo. Ahora vamos a ver un punto interesante. Cuando alguien nace de nuevo, ¿qué parte en esa persona que es nacida de nuevo? ¿Qué parte en la persona? ¿Cuáles son los frutos? No simplemente eso, vamos a ir por parte, porque que si la persona nace de nuevo, es su espíritu que estaba separado de Dios, que recibió ese toque de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, al aceptar a Cristo, al confesar a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo te sella. Al poner ese sello sobre ti, entonces poco a poco tú vas recordando, tú vas alimentándote espiritualmente, así que tú vas a empezar a dejar todas esas cosas que tú hacías que no le agradaba a Dios. Ahora, la parte que recibe el nacimiento es tu espíritu, no tu alma. Santo. Porque que el espíritu se conecta con el Padre. Con el Padre, pero tu alma, ¿y qué? ¿Qué es de tu alma? Santo. Ahora, el punto es que cuando tu espíritu nace de nuevo, entonces hay una lucha entre tu espíritu y tu alma. Sí, Hay dos cosas que tú puedes hacer
para que tu ser integral sea totalmente para Cristo. íntegro. No integrar, es decir, cuando hablo del ser integral, Explícame estoy eso. hablando de cuerpo, alma y espíritu. Sea irreprensible. Exacto. Entonces, en esta parte, que tu ser integral, que tu espíritu recibe un toque del Espíritu Santo. Ya tú estás viviendo una vida diferente. Amén. Gloria a Dios. Tú estás viviendo una vida diferente. Amén. Ahora, tu alma necesita lo que se llama renovación y transformación. Sin la renovación, sin la transformación, tú no vas a crecer espiritualmente. Ahora, déjame decirle algo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas para crecer? Ok, el primer paso para crecer espiritualmente, dice, la fe viene ¿por qué? Oír la Por el palabra de oír. Dios. ¿Oír qué? La La palabra palabra de de Dios. Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La buena nueva de la salvación. Santo. Al escuchar eso, ya tú diste el primer paso, aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, ya tu espíritu ya se está conectando con Dios, porque en tu espíritu que tú recibiste el nuevo nacimiento, entonces a partir de ese momento que tu alma necesita esas dos cosas, renovación, ¿qué más? Y transformación. Exacto. Y a partir de ese momento tu cuerpo va a dejar de sufrir de tanto oprobio Del pecado. porque el pecado es un peso que ningún ser humano puede llevar. Exacto. Ahora, lo que yo le puedo decir, que al recibir ese nuevo nacimiento, que nuestra vida va a cambiar. ¿Cómo yo puedo llevar a cabo esas cosas? En primer lugar, necesito hablar con Dios diariamente. O sea, una vida devocional. Necesito hablar con Dios diariamente a través de la oración. Número 2, necesito estudiar la palabra, estudiar una porción bíblica. No estoy diciendo leer, porque hay muchos de nosotros los cristianos evangélicos, leemos, pero no entendemos nada de lo que nosotros leemos. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra se queda grabada aquí en tu mente y en la tabla de tu corazón. Así se cumple el nuevo pacto. Exacto, y a partir de ese momento tu vida va a ser diferente. El nuevo pacto se está haciendo efectivo en tu corazón. Y otro punto, el último punto, necesita una congregación donde comunica el amor de Dios, donde predica la palabra de Dios. Exacto. Y quiero añadir, y el sacrificio de Jesús, la sangre del Cordero, te limpia de todo pecado. La palabra de Dios, la comunicación con el Padre, la sangre de Jesucristo y el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. En el libro de Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios 5, 17, dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5, 17. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien. Déjame leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión vieja, pero muy buena. Dice de la siguiente manera: si alguien está unido ¿a qué? A Cristo. A Cristo. En la versión La Reina dice, de modo si alguno está en si Cristo. alguno está en Cristo. Aquí dice, si alguien está unido a Cristo, nueva creación es. Amén. ¿Nueva qué? Nueva creación es. Los viejos han desaparecido. Los viejos han desaparecido. Y todo queda renovado. Amén.
Es decir, que cuando la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, habla con Dios con frecuencia, estudia una porción bíblica toda la mañana, asiste a su congregación, que ya podemos decir que la persona es totalmente una nueva criatura. Ya el diablo ni la puerta del infierno prevalecerá contra esa vida. Amén. Bueno, aquí nos mandaron un texto bíblico y que dice en Salmos 49, versos 7 al 8, dice, ninguno de ellos podrá en manera o alguno redimir al hermano. No, eso es cierto. Ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de tan gran precio y no se logrará jamás. Oiga. En esta versión lo que puedo entender, porque la redención de su vida es de gran precio. Déjame decirte, la redención solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo. Ni un profeta. Ni nadie. Ni un pastor. Nadie, ni un evangelista. Nadie. Ni un roe. Nadie. Ni un católico. Nadie. Ni un papa. Nadie. Solamente Cristo. Porque es el único que puede dar su vida en rescate. Cuando usted habla de Cristo, en hebreo, ¿qué significa? El Mesías, el ungido, el redentor. Ahora, tengo una pregunta. Vamos a contestar la pregunta de Tito, que dice, ¿cómo explicarle a un católico que no hay que hacer misas a las personas fallecidas? Muy buena pregunta. A los católicos, ciegos, por más que tú tratas de explicarle la Biblia, no te va a escuchar porque tiene la mente entenebrecida. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Mira, yo estuve hablando con un católico. Estaba haciendo una misa. Y yo le dije, mira, eso está mal. Tú no puedes rezarle a María y coger un crucifijo y rezar tanto, yo no sé cómo que ellos lo hacen, pero tanta Ave María y Dios te salve María. Oye, Dios te salve María. ¿Qué está diciendo? Que Dios salve a María. Porque ya Dios salva a María. Ahora bien, yo le decía, mira, tú tienes que leer la historia. La Iglesia Católica incluso están diciendo que está siendo perseguida, pero en realidad nunca la Iglesia Católica fue perseguida, sino los creyentes en el Mesías. Ahora bien, ¿qué está pasando con la Iglesia Católica? Sino que se están destapando las cosas, las variaciones, las abominaciones que están haciendo ellos. ¿Por qué? Porque ellos nunca han nacido de nuevo. ¿Tú me entiendes? Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 7. Mateo 6, 7. Mateo 6, 7. Amado, acompáñame, por favor. Mateo, capítulo 6, verso 7. Dice de la siguiente manera, presta atención. Cuando oren, no alarguen demasiado. Préstame esta versión. Déjame leer en otra versión. Porque puede hacer que no me estén entendiendo en la versión que yo estoy leyendo. 6, 7. Dice de la siguiente manera. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles
porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrería, por su palabrería. Por tanto, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a pararnos aquí porque el verso 7 a mí me llama mucho la atención. Que al utilizar, ¿cómo se le llama la bolita esa? Que siempre utiliza. ¿Alguien me ayuda? Crucifijo. No, el rosario. El rosario. Ave María, Madre de Dios, ora por... ¿cómo es? Yo no sé. Ruega por nosotros, y los pendejos dice amén. La misma palabra de Dios nos dice que no podemos hacer oraciones vanas. Significa, no podemos repetir la misma palabra una y otra vez. En el verso 8 dice, antes de orar, el Señor sabe lo que nosotros vamos a decir. Sí. Eso no significa que tú tienes que dejar de orar. No me refiero a eso. Yo me refiero cuando tú tienes que orar con palabra que sale. Es más, el Espíritu Santo ora por nosotros con palabra indecible, con gemido. Hay cosas que nosotros no podemos decir, no tenemos la capacidad. El Espíritu Santo ora por nosotros y ora a través de nosotros. Exactamente. Entonces la misma palabra dice que nosotros no podemos repetir una palabra y otra vez. Si nosotros estamos usando palabrería para que Dios nos escuche, ¿cree que realmente Dios nos va a escuchar? No escucha, no llega ni al techo. No. Dice en la Reina Valera, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Oye, ¿los gentiles quién eran? Paganos. Paganos son los que ni siquiera no tenían importancia. Incluso se le llamaba perro. Gentiles. Lo consideraban perro. Sí, perro. Pero que eran humanos. Pero como no tenían el Mesías, no conocían la Torá, tenían otros dioses y ellos les llamaban así. ¿Tú me entiendes? Entonces, amado, yo quiero tocar este punto de que dice la vanas repeticiones. Vanas repeticiones significa palabra vacía, palabra inútil, palabra huecas. Santo. Ese es el sinónimo. El sinónimo. Y la significación. Entonces, que cuando nosotros estamos repitiendo frases inútiles en nuestras oraciones, esas frases no nos ayudará. Es más, que no podemos orarle al santo. El santo nos salva. Es más, la misma palabra dice que tiene boca, no habla. Tiene oído, no oye. Tiene ojo, no ve. Tiene nariz, no respira. Entonces, ¿para qué? Tiene garganta y no habla. ¿Para qué? Yo voy a, mi pregunta, a orar a un santo. No tiene sentido. Por eso fue que cuando Martín Lutero, que incluso tiene 501 años de la Reforma, muchos critican a Martín Lutero. Ahora, Martín Lutero hizo un buen trabajo en la Reforma en el 1517. Tenemos que... Este hombre, mira, confrontó a la Iglesia Católica. No a la Iglesia, confrontó al poder, al sistema. Exacto, al poder, al sistema, a la Iglesia Católica. Y lo que ellos enseñaban, las herejías. Por eso querían que Martín Lutero se retrate. Cuando Juan Terce predicaba la indulgencia, que tan pronto suene la moneda en el cofre, su alma salía del purgatorio, del infierno, y iba al cielo, y era salvado.
pero tenía que comprar un certificado y dar una ofrenda. Esas palabras se llaman simonía. Simonías. Usar las cosas espirituales para ganar dinero. ¿Cómo es la palabra? Simonía. Simonía. Viene del nombre de Simón, el mago, que se convirtió, que quería que Pedro le vendiera el poder. Simonía. Que se llama. Wow, pero interesante. Eso es lo que están haciendo hoy los ministros. Actualmente la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia Católica está haciendo eso, sino vemos en la iglesia, en algunas iglesias neopentecostales, está ejerciendo la misma simonía. O sea, dame la llave de tu carro, el Señor te va a dar una jipeta. Dame la llave de tu casita, el Señor te va a dar un edificio. Dame una ofrenda generosa, el Señor te va a dar riqueza. ¿Quién dijo? Mentira. Que Dios bendice el dador. Dicen ellos, por no es así. Manipulan el texto. Ahora, déjame decirte, Dios yo considero que eso es un atraco en el altar con manos desarmadas. Como Simón que quería comprar el don. Y Pedro lo reprendió. Pero como ellos son sabios en su propia opinión, no hay quien puede corregirle de su error. Ellos siguen cometiendo lo mismo. Entonces, ellos hay muchos católicos que saben la verdad, pero no la manifiestan. Porque realmente no quieren pagar el precio. No simplemente no quieren pagar el precio, sino se sienten cómodos, en la religión donde ellos están. Se sienten cómodos porque la religión realmente le brinda estabilidad económica. Y vemos que un sacerdote es un multimillonario. En todos los países tienen concordato. Sí. Ellos tienen un sueldo fijo mensualmente, aparte de la ofrenda y diezmo que recogen en la iglesia, o limosna, como le llaman. Sí, y que también le dan su visa. Pueden viajar. Son diplomáticos. Exactamente. Tienen una visa diplomática, es decir, que ellos lamentablemente, que podemos volver al tema. Actualmente vemos que hay muchos cristianos evangélicos que están haciendo lo mismo. Que están haciendo lo mismo. Así que necesitamos una reforma. Urgentemente necesitamos una reforma. Porque el evangelio que no confronta el pecado, un evangelio que quiera robarle a la gente, manipular a la gente, no es un evangelio de Cristo. Miren, de igual manera como Cristo tiene un evangelio, o dejó un evangelio, el diablo también tiene su propio evangelio. El diablo es un imitador, un usurpador. La cosa que hace en el reino de Dios, lo imita igualito. Que vamos a hablar más adelante, con la ayuda del Eterno, sobre la Trinidad de Satanás. Camino al falso profeta, porque eso está haciendo un camino, está haciendo una columna, una base, una plataforma para el camino al falso profeta y la Trinidad de Satanás. Por ejemplo, Satanás, falsos profetas y el anticristo. ¿Tienen otra pregunta, pastor? Alessandro. Vamos a Dice, otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que sufrieron mucho en este mundo por su enfermedad terminal, que no pueden hacer nada y tendrán mucha recompensa en el cielo al ver a nuestro Padre? A la verdad, yo no le puedo asegurar que la persona va a tener recompensa. Eso va a depender qué tipo de relación tenía la persona con Cristo antes de partir de esta tierra.
Tu relación con Dios va a determinar dónde tú vas a pasar tu eternidad. Ahora, yo sé que por medio del sufrimiento aquí en la tierra, nosotros deberíamos acercarnos más a Dios. Pero hay mucha gente, en vez de acercarse a Dios, echa la culpa a Dios de que es Dios que le pone esa prueba, es Dios que le está haciendo sufrir. Y no es así. Lo que nosotros debemos entender, la salvación no es mañana, la salvación es hoy, es ahora. Entonces, la persona debe saber de dónde, por qué está sufriendo. ¿Por qué? Bueno, hay sufrimiento por el pecado, que es un castigo. Y no por Dios. No por Dios. Es lo que tú has hecho, que tú estás pagando. Tú estás pagando la consecuencia. Déjame decirte, el pecado es bueno, buenísimo, más dulce que la miel, el pecado. Pero amargo, amargo más que la hiel es la consecuencia del pecado. Entonces, la persona que está sufriendo actualmente, si es por causa de Cristo, tendrá su recompensa. Pero si no es por causa de Cristo, lamentablemente, el Señor no tendrá nada que ver con eso. Exacto. Ahora, para que usted vea, me cuenta una señora que conoció un hombre que era ateo. Toda su vida, él fue ateo. Toda su vida fue incrédulo. No conocía a Dios, no buscaba a Dios, él no creía en Dios, él decía que Dios no existía. Ahora bien, de repente, él cae postrado en cama, enfermo en cama. Cuando él se ve que ya está a punto de morir, pide socorro. Un ateo. Entonces, fue y buscó un evangélico para que le ore y comenzó a pedir perdón y a reconciliarse con sus seres queridos, con sus amigos, con su compadre, etcétera, etcétera. Y este hombre fue un ateo Toda su vida. toda su vida. Nunca hizo una obra, nunca predicó, nunca leyó la Biblia, quizás, nunca le interesó nada. Pero al momento de su muerte, reconoció que en verdad había un Dios y tuvo su recompensa, la vida eterna. Vamos a utilizar un ejemplo muy claro. Al lado de Jesús había dos ladrones. Santo. Hay uno que insultaba a Jesús. Hay otro que reconoció de que realmente estaba pagando lo que había hecho aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que él dijo al Señor? Acuérdate de mí cuando esté en tu reino. ¿Tuvo que pasar por una iglesia? ¿Tuvo que bautizarse? ¿Tuvo que hablar en lengua? ¿Tuvo que diezmar, ofrendar, hacer obra en la iglesia? No, nada de eso. Tu salvación no depende de lo que tú haces. Tu salvación depende de lo que Dios puede hacer por ti. Ahora, el punto es, claro, puede ser salvo toda su vida. Inmediatamente que confiesa a Cristo como Señor y Salvador, él puede entrar en el reino de los cielos. Porque reconoció que estaba mal y aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Renunció al pecado. No importa, puede ser el último segundo de su vida. Reconoció al Salvador, al Mesías, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Mira, por ejemplo, mi abuela era católica. ¿Qué pasa? Que mi abuela, oiga, esto yo no lo he dicho por aquí, recibe un milagro de Gigi Ávila, viendo la televisión. Ella era católica, pero mi madre era evangélica. ¿Qué pasa? Mi abuela recibió el milagro de sanidad a través de su fe por la televisión y no se convirtió
al cristianismo. Y en el lecho de su muerte, ya una señora de 80, 70 años, no recuerdo bien, mira, cuando ella murió, parecía de 15. O sea, su rostro cambió, fue transformado. Así pasó con el abuelo mío. Mi abuelo no le gustaba que le hablaran de la palabra de Dios de parte de mi papá. Pero ¿qué pasa? Yo le hablaba de la palabra. Le conté cómo Dios me cambió. Él veía mi comportamiento, cómo yo dejé la banca, duré 14 años, perdón, en una banca, esclavizado, en una banca, vendiendo números. Oye, y él vio mi actitud, mi comportamiento, y yo comencé a predicarle y a evangelizarlo. Y en el tiempo de su lecho, de su enfermedad, aceptó a Jesús y se fue con Cristo y partió con el Señor. ¿Tú me entiendes? Es una de las maneras que nosotros podemos entender que en Dios no hay acepción de personas. No importa, pero amigo, compañero, tú no tienes la misma oportunidad. No la tiene. No espera que sea mañana. La salvación es hoy. No es mañana, es hoy. Es hoy. Es hoy la salvación. Entonces, tú no sabes si tú tienes la misma oportunidad que tuvo estas personas. El ladrón, tú no sabes que si tienes la misma oportunidad. Exacto. La salvación es hoy. Acepta a Cristo como Señor y Salvador hoy. Amén. Sí, porque mañana puede ser tarde. Acéptalo hoy. ¿Cuántas personas no murieron hoy? Y mañana se van cientos. Eso que le estoy diciendo. Por eso que yo les aconsejo a ustedes que están viendo este programa. No sé en qué punto en el mundo estás. Yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo no sé lo que tú estás pensando en este momento. Mi consejo para ti. Si hoy tú estás vivo, estás viva, es por un propósito. No es por tus méritos, no es porque tú tienes dinero, no es porque tú tienes una capacidad intelectual, tú ocupas cierto puesto público. No, no se trata de eso. Se trata de la misericordia de Dios. Dios te está dando una oportunidad para que tú puedas arreglar tu cuenta con Él. Así que toma esa oportunidad y acércate al Señor y dale esa oportunidad en tu vida y tu vida que tu vida va a ser diferente. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Mire, quiero hacerle una pregunta. Diga. La iglesia pasará la gran tribulación porque hay controversia, hay conflicto en este tema. Muchos pastores, evangelistas, predicadores, maestros, apóstoles, dicen que la iglesia pasará la gran tribulación. Y ellos tienen versos bíblicos, capítulos bíblicos, pero hay 4 posiciones. ¿Qué piensa de esto? Joan, para entrar en este tema necesitamos profundizarnos cada día más en una materia, un tema muy importante que se llama escatología. En la escatología vamos a encontrar que es la ciencia de los eventos finales. Y a partir de ese momento que vamos, o sea, a partir de esa investigación, de ese estudio, que nosotros vamos a ver todas estas cosas que me está preguntando. Ahora, ¿tú sabes por qué realmente en este tiempo hay tantas religiones? Por una mala interpretación bíblica. Que muchos, por simple hecho, reciben algunas revelaciones superficiales, creen que tienen toda la revelación o tiene la revelación absoluta. Y no es así. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación,
Yo personalmente soy el responsable. Podría decir que Dios es un Dios injusto. Porque su palabra me dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. O sea que nosotros somos de pre-tribulacional. Exacto. Nosotros somos pre-tribulacional. Y Porque está la post. exacto, nosotros vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación. Exactamente. Cristo no va a esperar para arrebatar a la iglesia, para levantar a la iglesia antes, después o durante la gran tribulación. La Exacto. iglesia va a ser levantada, va a ser raptada antes de la gran tribulación. Exactamente. Porque ellos dicen que las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas que se van a derramar cuando la iglesia esté aquí en la tierra. Incluso dicen que la iglesia verá al anticristo. Ahora, yo estoy esperando al Mesías, no el anticristo. Bueno, si la persona quiere ver el anticristo, yo saludo esta parte. Yo no quiero ver al anticristo. No quiero ver al anticristo. Pero nosotros tenemos la unción del santo y sabemos todas las cosas. Claro. Y vamos a saber quién es el anticristo. Mire, el Señor nos dio, según el libro de Mateo, capítulo 24, algunas señales Del fin del que siglo. nosotros vamos a ver. Cuando vemos esas señales, podemos tener la seguridad de que el fin se acerca. Excelente. Excelente. Entonces, según el libro también de Daniel capítulo 9 y también el libro de Apocalipsis del capítulo 6, desde el verso 1 al verso 17, nos da unos tips dónde y cómo va a suceder estos eventos. Entonces, realmente, la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia de Cristo va a ser raptada ante él. ¿Qué significa arrebatamiento, pastor? Arrebatamiento es Arpazo. Tomar de golpe. Es como, por ejemplo, quitar con la fuerza. es como, por ejemplo, usted está pescando en el mar y agarra y saca un pez. No, va a ser diferente. Va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? En primer lugar, arrebatar significa eso es arrebatar. Ahora, el pez, tú tomas tu tiempo para que pueda coger el anzuelo, ¿verdad? Entonces, al pasito tú vas, el arrebatamiento es diferente. Sí. En fracción de segundos. Sí, sí. O sea, vamos a lo... Cuando de antes los indios agarraban una lanza y hacían así, rápido, al pez. Y lo sacaban del agua. Eso es un arrebatamiento. Eso es lo que va a pasar con la iglesia del Mesías, los redimidos, para llevarlo a dónde, pastor. El Señor dice en su palabra que yo voy a preparar un lugar donde yo estoy, donde yo esté, donde yo estoy. Ahí también estarán ustedes. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé. Lo único que yo sé, estaré con el Señor. Exactamente. Estaré con el Señor. Juan, vamos a dar la cita a las personas, porque hay muchos que no cuadran con este texto.
ni van a cuadrar porque están viendo la Biblia como un libro cualquiera. Por Nunca ejemplo, han visto la los que Biblia como un dicen libro que la espiritual. iglesia pasará la gran tribulación, yo le pregunto por este texto. Por ejemplo, no se turben vuestros corazones. Juan 14:1 Ujú. dice, crean en Dios. Primero, no se turben vuestros corazones. Crean en Dios. Crean también en mí. Está mencionando al Padre y al Hijo que estaba en la tierra. Ajá. Y dice, y en la casa del Padre, el Hijo estaba en la tierra. Y dice, muchas moradas hay. ¿Dónde estaba el Padre? Arriba. Y él dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Y si me fuere o preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Oye, os tomaré, los recogeré, arpazo, arrebatamiento. Dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estén conmigo. Eso significa que Él nos dio un lugar específico, si en el cielo, si en el aire o donde sea. Él dice que en la casa de mi Padre, en la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Dónde? Puede ser en el cielo, puede ser en cualquier otro lugar. Ahora, lo que yo le puedo decir, mis hermanos, trata de conocer la Biblia. No te lleves de lo que dicen la gente. Llévate mejor de lo que dice la palabra. Que en la palabra hay soluciones y hay respuestas. Amén. Otra pregunta, mi hermano Tito dice, atribuir las obras del Espíritu a Satanás. Bueno, no. Otra pregunta, ¿qué tipo de blasfemias es un pecado imperdonable? Bueno, el pecado imperdonable es blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Exacto. Y atribuir los milagros del Espíritu Santo a Satanás. Ahora, déjame decirle algo. En este tiempo hay que ser un cristiano con discernimiento para poder reconocer cuáles son las obras del diablo y cuáles son las obras del Señor. ¿Por qué yo digo esto? Porque todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo, Emma, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros sabemos que hablar en lengua era un asunto del Espíritu Santo, era una evidencia inicial. Una evidencia inicial. Actualmente hay escuelas de hablar en lengua. Que no es el Espíritu Que Santo. no es del Espíritu Santo. Y el diablo también habla en lengua. Yo hablo en lengua, el diablo habla en lengua. Y el Espíritu Santo también habla en lengua. Es decir, Usted me dio un estudio donde usted me decía, Satanás habla. claro, El Padre habla, el Espíritu Santo. Y también los espíritus. habla. Ahora, ¿qué es lo que yo le puedo decir? Si tiene al Espíritu Santo, va a poder a entender y a discernir la palabra de Dios y conocer realmente cuáles son las obras que le pertenecen al Señor, cuáles que no. Es más, que el Señor no tiene obras, sino tiene frutos que es totalmente diferente. Pero la carne tiene obras producidas por el diablo. Exacto. Mira aquí, mira lo que dice Mateo 22, verso 22. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Oye, las dos cosas, qué milagro. Y toda la gente estaba atónita, asombrada. Dice, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Oye, mas los fariseos
al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, mira, los fariseos, la gente que estaba preparada, capacitada, que estaba en la sinagoga, lo apartado. Hay algo que nosotros debemos entender, que los fariseos perseguían a Jesús no era por otra cosa, sino por un asunto de celos. ¿De celos? Ellos tenían conocimiento, pero no tenían la revelación. Y el Señor tiene revelación. El Señor traía la revelación. Entonces, ellos pensaban que tenían el conocimiento absoluto y el Señor trajo otra cosa nueva. Entonces, estaban en confusión. Ellos no sabían realmente dónde estaban parados. Por eso que trataban de difamar a Jesús, trataban de hacerle daño. Porque Jesús traía algo nuevo. Podría decir el vino nuevo. Exactamente. Entonces, cuando ellos vieron que la gente estaba asombrada, dijo, wow, un hombre ciego y mudo no puede hablar. Entonces Jesús lo sana. Entonces el celo y los bienes también de ellos, sus intereses. Exacto, porque al Jesús predicar ese tipo de mensaje, los intereses de ellos estaban en peligro. Exactamente. Oiga, para que tú veas, a mí me encantan las enseñanzas del maestro, porque Jesús llega cuando hay dos escuelas bíblicas, la de Hillel y la de Shammai, o Shammai, algo así. Y ellos cobraban para dar estudios bíblicos. Ellos, para tú ser un discípulo, tú tenías que hacer todo lo que ellos tenían que hacer. Tenían sus reglas, sus dogmas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hay en este tiempo? Exactamente. Ahora bien, Jesús sale de las sinagogas, predica en la sinagoga, predica en el templo, pero entonces Jesús se va a las calles, a los pobres, a los necesitados, a los mancos, a los tuertos, a las personas, a los desprotegidos. Actualmente vemos que las personas, en vez de buscar al público necesitado, está buscando cámara. Está buscando cámara, realmente no está buscando la forma como servir a los necesitados. ¿Sí? La fama, el poder, la gloria. Entonces, son cosas que nos da a entender que realmente esas personas no son cristianas. Dice que ellos buscaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Eso es lo que pasa. ¿Tú me entiendes? Jesús, para que tú veas, no fue Martín Lutero, el reformador. Hubo un reformador en el Nuevo Testamento que fue Yeshua Masías, Jesús el Mesías. Reformó. Jesús no simplemente, yo puedo decir que es un reformador. Mejor dicho, es un revolucionario. Revolucionario. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido porque trajo algo nuevo. Reformar es tomar lo que estaba, hacer una actualización. Jesús trajo algo nuevo. Total. Como dijo el profeta, parado en los caminos y preguntado por la senda antigua. Es una reforma. Ahora, reforma. Explíqueme lo que usted... Crear un nuevo camino es una revolución. Santo. O sea, una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Por eso que sus palabras tan suaves y tan dulces, los escribas y los fariseos no podían digerir estas palabras porque para ellos era amarga. Porque ellos no percibían esta forma de Jesús. Porque ni tampoco entendía la forma como Jesús estaba predicando esta buena nueva. Eso es lo que nosotros podemos entender. Bueno, amado. Pueden hacer más preguntas, ¿verdad? A ver, bueno, va una hora, pastor. Ya yo creo que debemos concluir.
Sí, sí. en los próximos días que nosotros vamos a seguir. Y así que si ustedes quieren hacer algunas preguntas a través del WhatsApp, nos pueden escribir también. Sí. En WhatsApp, yo personalmente me puedo encontrar en el número 1829-303-1897. Me escribe por WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, con Biblia en la mano podemos contestar. Amén, amén. En 1829-303-1897. Así que a partir de la próxima semana vamos a vernos más a menudo. Vamos a estar trayendo temas nuevos Nuevos. temas nuevos para transmitir nuevo conocimiento al pueblo de Dios que nos está mirando. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Para Así siempre. que yo creo que está bueno por hoy. Sí, sí. Bueno, mi número lo pueden encontrar abajo del video. Amados, por favor, tenga la amabilidad de compartir este video totalmente gratis. No hacemos negocio con la palabra de Dios. Puedes regalar, puedes compartir, puedes descargar esta predicación. Muy bien. Vean, hay otras preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a Lee ver. la pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice? Otra pregunta. ¿Cómo las personas evangélicas le pasan eventos paranormales? Por ejemplo, ¿dónde se les cae? Paranormales. Paranormales. Por ejemplo, ¿dónde se le cae el vaso sin nadie haberlo movido? A mí no me pasa, pero me han contado que a veces le pasa eso a otra persona. Creo que. Ok, muy bien. Déjame contestarle. Yo no quisiera abrir otras puertas para trabajar este tema. Sería un tema interesante que nosotros debemos tratar, ¿verdad? Entonces, es algo normal. El mundo espiritual es más de lo que nosotros podemos imaginar. El mundo espiritual es muy amplio. El diablo, que nosotros podemos decir que es un ser que tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por ejemplo, si tú eres cristiano, yo le voy a explicar, si tú eres cristiano, tú puedes escuchar eso en la boca de otra persona, pero nunca eso va a pasar en tu casa. Hay dos cosas que yo quiero que entiendan. Cuando tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, el Señor pone su sello sobre ti, en tu frente. Significa que el mundo espiritual sabe que tú eres un elegido, un escogido de Dios. El mundo de la tiniebla puede estar rugiendo, mas a ti no va a poder hacerte nada porque tú tienes el sello del Espíritu Santo encima. Cuando tú sales de tu casa, el Señor pone ángeles a cuidar tu casa y ángeles escoltándote donde quiera que vayas. Pero que cuando tú entras en esa dimensión espiritual, ninguna cosa paranormales va a pasar en tu vida. Tú puedes escuchar la historia. Tú puedes escuchar gente quejando sobre esa situación, pero a ti nunca te va a pasar. ¿Ok? ¿Cierto? Que yo también he escuchado casos. He visto cosas, personas flotando. Normal. Pero eso es parte de Dios, no. Son cosas sobrenaturales que nosotros necesitamos
el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender. Sí, porque el falso profeta va a hacer Va a ser- milagros. exacto, va a hacer todas esas cosas. El anticristo va a hacer milagros. Satanás va a hacer milagros. Me puede escribir la persona que hizo la pregunta, o sea, que dijo, Dice él, gracias por contestar las preguntas. Dios te entonces, bendiga. me puede escribir y así en la próxima semana puedo traerle tema sobre este asunto. El mundo espiritual es un mundo real. Pero Así muy que real. no tenga miedo. Si tiene a Jesucristo en tu corazón, nada de eso va a pasar cerca de ti. Pero a los que desconfían, a los que no tienen esta relación con el Señor, eso puede pasar en la vida de esa persona y más. Claro. Así que Dios les bendiga mucho más. Y esa persona puede ser más atado y más profundo en la esclavitud y del pecado y de Satanás. Muy bien. Donde hay basura siempre hay ratas, hay cucaracha, hay hormiga, hay bichos. Donde hay pecado siempre está el diablo, está los demonios, está sus secuaces. En la vida de un cristiano, ninguna cosa paranormal va a pasar. Pero donde está un cristiano, el diablo huye, porque el fuego que está en el cristiano, el diablo no va a poder soportar. Amén. Nada, amados. Que el Señor le bendiga, por favor. Yo quiero que usted sea una columna de apoyo, no para aportar dinero, sino para compartir, colaborar compartiendo las enseñanzas y le puedan llegar a otras personas, ¿verdad? Amén, así es, porque esas palabras, esas enseñanzas que tú has recibido hoy, tienes que compartirla, porque hay otras personas que tienen necesidad, que necesitan escuchar Sí. estas palabras. Sí, sí. Hay personas, mira, te vamos a tener, por ejemplo, he escuchado canales que dicen, tú vas a ser patrocinador, pero tú vas a tener preferencia. Pero ¿cómo? Oye, predican en contra del diezmo, pero hablan de patrocinadores y colaboradores. Oye, para que tú veas. Es otro tema. Es otro tema. Otro tema. Otro tema, podemos pero hablar más adelante sobre este tema. Exactamente, pero lo que estamos diciendo aquí es que no sean colaboradores de dinero, sino colaboradores y columna compartiendo los videos. Exacto. Eso es lo que nosotros le podemos decir. Comparte con otros hermanos, con otro amigo, o cualquier pregunta o inquietudes que pueden tener, escríbenos. Así que ya sabes, Dios le bendiga, que Dios le bendiga mucho. Amén. Dios le bendiga, amado. Te habló Joan Acosta. El pastor Wilnorbe Alexander. Shalom. Shalom. Maranata. Tenga paz. Cristo viene pronto. Amén.